Y es porque en donde teníamos el micrófono estábamos muteados. Pero... Oh, o sea que hablamos y hablamos y hablamos. ¿Ya nos escuchan bien? ¿Sí? Pero bueno, como ustedes saben, nosotros estamos aquí transmitiendo con todo nuestro amor, ¿verdad? Con mucho gusto y pues aprendiendo en estas cosas de la tecnología y de la transmisión en línea. Son cosas nuevas, sobre todo para mí, la verdad, así es de que me emociona estar haciendo estas cosas muchísimo. ¿Ok? Pues vamos a dar inicio a nuestra primera receta, que es la que nos va a tomar un poquito más de tiempo. Así es. So we received some feedback saying that you couldn't hear us, but we fixed the mic and we hope everything's good now. If there's any other issues, please let us know. And we're gonna get started with the first recipe that we're gonna start on this side, Mami. Sí, creo que ya nos desconectamos de internet de este lado. Sí, we've been struggling with the internet connection for the last 2 weeks. It's been an ongoing issue, so I hope today we are okay. So we'll start today with recipe. The recipe originally is in Spanish, but I think you can find it on the Cucairu platform on both English and Spanish, and maybe probably other languages, because it's a very popular recipe, and it's basic in any kitchen. And it's concentrado de caldo de pollo, which is basically chicken stock, concentrated chicken stock. And we will be cooking that one on our Thermomix TM6, which is this one over here. And that's it. Okay. So I have it ready here. Do you want me to get started here? Estamos ahorita un poco complicados para meter toda la conexión ahorita, así es de que lo haremos de manera manual. Okay. Es la ventaja que nos ofrece Thermomix. Claro que bueno, la enorme ventaja es siempre Cookidoo, porque es maravilloso solamente darle clic y siguiente. Pero también está padre que podamos ver que podemos realizar cualquier tipo de recetas de manera manual. Okay. ¿Vale? Okay. Entonces, esta sí se conecta en internet. Sí, vamos a iniciar con el concentrado de pollo. Empezar. El paso número 1, step number 1, is with 300 grams of chicken, is a chicken thigh and muscle, without skin and without bones. So the scale is on 0. Ok, realmente elegimos piernas y muslos de pollo porque tienen un poco más de sabor que la pechuga. Okay? Okay. Entonces, so the reason why we choose thigh and muscle is because it has more flavor. It's a piece of the chicken that has really more flavor than the chicken breast. Son un poco menos secas y también contienen un poquito de grasa. Qué bueno que se la eliminamos casi toda, pero siempre es bueno dejarle un poquito para que tome más, más sabor. So these ones are a bit less fatty, and we left a bit of fat in it because this is a lot of really good flavor. So we're gonna go around, we're gonna place the lid. Next, and it says we will speed 7 for 5 seconds. So we're gonna turn our selector here. Mashing the chicken. Así es. Déjenme sacar el recibo. Next is going to be transferred to a bowl. En el mismo donde lo teníamos. We can transfer it to the same bowl. I don't know if this is maybe not the nicest to look at, so I'm not going to point it straight to the camera. Sí, realmente. ¿Cómo dices en inglés? Smash. I said smashed. Sí. Don't quote me on that. Might not be the appropriate term for it, but in Spanish, how would you say it? ¿Lo pulveriza o lo tritura? Pues lo licuó, lo molió, ¿no? Prácticamente. Sí. So it's like, yeah, it smashes it, or maybe, yeah, I don't know. It makes it like changes the consistency because we're gonna do a chicken stock.
And we're gonna do, okay, translate to pause. So the next step will be to add 200 grams of mixed veggies. Ok, no es necesario lavar nuestro vaso. We don't need Porque to. bueno. Veggies, ok. Lo que aquí tenemos es poro, cebolla, ajo y apio. Ay, es que no sé cómo se dice poro. Poro. ¿Alguien sabe cómo se dice poro en inglés? Ok. Bueno, en lo que busca y la traducción, vamos a colocar entonces, son 200 gramos. Vamos a poner nuestra tara para que estén ceros. Pero si no me pasé con el apio. 50 gramos. 197. Le pondremos. Perfecto. 200 gramos. Leek. Perfecto. It's like I know this. I know that. Sometimes I'm going over the recipes and I don't bother to find, like, Google the translations because I know, but then I forget. Bueno. Okay, bueno, ya pusimos. So there was leek, celery, and we added some onion and aromatic herbs, right? I guess No, todavía no. ¿Fue apio? Oh, es las hojitas del apio. Ajá. I'm looking. And then garlic. Ajá, exacto. Y ahora seguimos con... So next, y ahora sí, we're going to use fresh herbs. We are adding, we chose perejil, parsley, celery, romero. Romero is rosemary. Ajá. Cilantro se lo quité porque, bueno, por ahí a lo mejor quedaron algunas hojitas, porque también nos pide 5 granitos de cilantro, o sea, cilantro en granito. No sé si algunas lo tienen o no, ahorita se los muestro. Okay, so the next step is, okay, we're gonna add the aromatic herbs. There we go. Nuestro consomé puede que quede un poquito verde, porque como están viendo, pues estamos añadiendo hierbas frescas y las hojas del apio. Con Thermomix podemos utilizar las hojas del apio, ¿ok? Okay, so the chicken stock base can turn out a bit green, but that's because we're adding the celery and we're adding, you know, the celery comes with the leaves and everything. Because of how Thermomix processes food, we can add the leaves of the celery, and that's what we're doing. So I'm gonna go next, and it is the bit that I put it here. Place it on, and it's gonna go for 10 seconds. Speed 5. Algunos de ustedes lo ha preparado para que nos cuente también su experiencia. Feel free to leave us in a comment either on Facebook or on Instagram. Leave us a comment to let us know if you've prepared these chicken fat before, or if you have any other recipes that we've tried. We would love to hear. We would love to hear. Por supuesto. Ok, bajen los restos con la espátula. Sí se pulverizó. Ese rico, la verdad. It looks like a salad. Fíjate, salad. Okay. Bringing it down because it splashes all over the walls of the bowl. So we're just bringing things down. This. Next, we're gonna add 150 grams of salt. Bring salt. Sea salt. Sí, utilizamos la sal de grano ahorita, que es lo que vamos a añadir, porque esta es la que nos va a ayudar también como conservador. ¿Ok? Además, si prueban, si alguno de ustedes ha probado el Nor Suiza o cualquiera de estos consomés, ¿no? Comerciales, pues son muy salados. Entonces, nuestros productos no contienen conservadores artificiales, pero la sal actúa como un conservador. Natural también. Ajá. Así es de que vamos a poner un consomé que nos va a durar
fácil, bueno, si no se lo acaban antes, por lo menos 6 meses, ¿no? O puede que más. Y casi siempre se termina antes, la verdad. Okay, so the next ingredient was 150 grams of grain salt. So sea salt of the big one, the one that's chunky. And what my mom was explaining was that, and 100 grams of white wine. And what my mom was sharing about the salt is that it is the most natural preservative. And that's what its function. So if you taste chicken stock in general, it's always very salty, it's very savory, it's very loaded with that salty flavor. And that's what it's giving it, that's what we're making, basically. But it's cool to know that whatever you're using to preserve your chicken stock is natural as well. You're not adding any weird extra things that you can see on other labels that you cannot even pronounce. ¿No? Cuando compras, que ves en las cosas que no puedes ni pronunciar. And we're adding now 100 grams of, no veo, ¿tú estás viendo las numeritas? No veo numeritas. Tú me dices basta. Despacio. 44, listo. ¿Ya? Okay. Ustedes pueden elegir un vino blanco como este, de cajita, no necesita ser ningún whisky, o sea, whisky, este vino, ¿no? Pueden usar este tipo de vinos para cocinar, resultan ser bastante buenos, la verdad, así es que, y de un costo bajo, entonces, bueno. Okay. So yeah, for white wine, what my mom was just sharing was that you feel free to use any white wine. We're using this one that comes in a box. So it doesn't really have to be super expensive white wine. Exactly. You can just, like, this one was pretty good. It's been pretty good for cooking. Sí. So. Y también hay tinto, así es de que sí. And we're gonna add a bay leaf. Una bay leaf. Aquí está. Ahí. Una rice bay leaf. De laurel. Next. Clavo de olor. Un clavo de olor. I like this one because it's sí, tiene la formita de clavo de olor. I think you can see. Y allá en Instagram también. There we go. Okay. Y next. 5 semillas de cilantro. Para quien no las conoce. Cilantro, sí. Nosotros las compramos a granel en una tienda que tenemos por aquí, que las damos, o incluso las pueden encontrar tal vez en bolsita. Yo tengo aquí, pero tal vez las encuentren en una bolsita. ¿Sí? Ya en Instagram no sé si se alcanza a ver. Okay. Sí. My mom was just sharing that here in Puebla, Mexico, you can source the cilantro seeds in just the store. I think it's the same one where you got the other stuff. Sí, aquí en Puebla hay una tienda muy buena que se llama Los Canastos, que generalmente tienen todo este tipo de cosas, pero también en algunos supermercados, tal vez City Market o, bueno, ya no existe Superama, pero tal vez en uno de estos mercados, supermercados. ¿Y en el mercado? En el mercado creo que es un poco más difícil, pero podemos preguntar. There's different places where you can source it. In Vancouver or Canada or the rest of the world, I really don't know where you can source it. But if I find out, and if anybody wants to leave a comment down below as well, feel free to let us know if you know of anywhere where you can source the cilantro seeds, which is the cilantro seed. Les recordamos que estamos transmitiendo también a Canadá, a Estados Unidos y quién sabe a dónde más que no sabemos. Y es por eso que hacemos las transmisiones bilingües. En Spanglish. Okay. Sí, Okay. ahora va a pollo. También añadimos el pollo. I just heard that splash. Okay. There's like, that's something about cooking that I find very interesting is that you sometimes see all these different, bueno, colocamos el all these different, Hay que colocar el cestillo, si no me equivoco. Oh, sorry. Así el cestillo en lugar del. So the next step, instead of the cubilete right here, we're gonna place the simmering basket, and that's because the next step is
It's gonna be cooking varoma temperature for 25 minutes, and we're gonna make it speed 1, 2. Sí, aquí hubiéramos podido aprovechar para cocer algún brócoli, no sé, o alguna otra verdura, ¿no? La idea, pues, siempre es aprovechar al máximo nuestro tiempo, nuestro espacio, así que podemos cocer durante 25 minutos. La verdad es que nuestra verdura se cuece bastante bien. ¿Ok? Esta es una de las cosas maravillosas que tiene Thermomix para ir al súper. Las verduras, estas también son, ya saben, aquí yo soy todo Thermomix. Entonces, en lo que voy a hacer eso, voy a preparar la TM5 para cocinar nuestra siguiente receta. ¿Okay? Voy a ir por mi computadora para hacer. Ahí está la papa. That's Instagram, sorry. Se nos fue Instagram por un minuto. Pero bueno. Aquí seguimos. Okay. ¿Puedo quitar el encuadre, Moni? Sí. Hola, hola, I'm gonna say hi to everybody. So cool, so many people saying hi on Instagram. Ok, pues aquí vamos a iniciar. En Cookie Do yo ya tengo todas estas recetas guardadas en mi semana. Eso es, eso de poder programar nuestros, los platillos que vamos a preparar, nuestra comida, esta planificación que podemos hacer realmente a mí me parece maravillosa. No sé a ustedes, pero la verdad me encanta esto que nos ofrece Cookie. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. No tengo internet en esta máquina. Es una máquina que estaba en casa de mi mamá, me la traje porque realmente quiero ver cómo está funcionando. Ya ahorita no está conectada. Hicimos ahí un cambio de máquinas y voy a empezar. Voy a pesar 300 gramos, bueno, ya lo tengo pesado, 300 gramos de cacahuate sin sal, ¿ok? A lo mejor en el mercado compramos estas bolsas, pero tienen sal, así es de que tengan cuidado. Estos preferentemente que sean sin sal. Si no encuentran, pues compren los salados y en una servilleta de papel o algo así, traten de retirar lo más que puedan de sal. ¿Ok? Y eso es porque la preparación que estamos haciendo ahorita es dulce. Así es. Well, this recipe is a sweet one. That is why the peanuts must be without salt. But if you don't find this kind of peanuts, just buy the salted one and with a paper towel or something like that, try to remove the salt. to remove most. Wipe it a little bit. Most possible. Okay. Do you want to use your computer there? Or do you use something? Ok, pues esta es la receta que estamos preparando. Okay. Ok, y nos pide que pongamos 300 gramos de cacahuates y programemos 40 segundos. 40 segundos en velocidad 5. And I'm going to translate from here.
Okay, so this is just for everybody who joined right now, for todos los que nos están acompañando que se acaban de unir. Tenemos en we have on the Thermomix PM6, we are cooking chicken stock. Y ahorita mi mamá está preparando, my mom is preparing peanut butter, crema de maní o crema de cacahuate, crema de maní, bullying, pero no, sin ofender a nadie, pero crema de maní o crema de cacahuate. Ok, bueno, pues ya tenemos nuestro cacahuate molido. Todavía vamos a repetir la función un poco más adelante, otros 20 segundos ya con nuestros ingredientes que nos faltan. Tenemos aceite de aguacate, 20 gramos. Voy a ver si funciona nuestra báscula. ¿Cuánto fue de cacahuate? Ok. ¿Vale? ¿Cuánto agregaste de cacahuate? 300 gramos. Podemos pausarle, ponerle pausa tantito a esta, porque my mom was just sharing earlier that this PM5 is a PM5 I was in my grandma's house before, but my auntie's house now. And it's a bit, the scale is a bit off right now. It's been not working properly, so we need to have it serviced. That can happen sometimes if you have your Thermomix, don't worry, eso puede pasar a veces, que la báscula se destantea. That's why earlier you saw me shaking the spatula like this, using my hands instead of hitting it directly into the bowl, just because we want to be mindful of that. We have a scaling there. Sí, aquí lo que recomendamos para que nuestra báscula no se desequilibre y no se preocupen si esto les llega a pasar. Por eso tenemos servicio técnico en todos los lugares donde Thermomix está presente, así es de que es algo común que suceda, ¿ok? No hay problema. Por eso quiero ver si la receta me permite usar la báscula, si me lo permite. Padrísimo. So, my mom is checking while we're cooking the my mom is checking while we're cooking on the Thermomix PM6. The recipe is going on, but it does allow us to access the scale function at the same time. So that's pretty cool. So I think we can wait the ingredients for the peanut butter while we are still cooking the. Me pide 20 gramos. Listo. ¿Cuánto fue de cacahuate? 300 gramos de cacahuate y ahorita son 20 gramos de aceite de cacahuate, de aguacate. Okay, no de cacahuate, de aguacate. 300 grams of peanuts, which in Spanish you can say cacahuate or maní, and 20 grams of avocado oil. Aguacate, avocado. También nos pide una pizca de sal. It asks for a bit of salt. Just change this here. Y miel de agave. No sé cómo. Agave honey, agave syrup. Agave syrup and vamos a usar esto. Para ver si va a ser suficiente. Bueno, me di más o menos cuenta de la cantidad que es de. Esto no está pesando para nada. No. Pero no pasa nada. No pasa nada. Podemos volver a sacar la báscula en la TV6. Le voy a poner un tantito pausa, ¿no? No, pues ahí sacas el donde dice en estos 3 puntitos. Ok, so maybe going to go closer. Ok. En estos 3 puntitos nos aparece Rojo. este menú. Sí. Y aquí podemos darle báscula. Coloco mi tara en ceros. Some of the Instagram people are getting to see the backstage a little bit. Sí. Y vamos a pesar 30 gramos de miel. Como esta, que para que se me termine. No va a ser suficiente. Y continuamos con esto. ¿Alguien ha preparado ya mantequilla de crema de cacahuate? La receta viene como crema de cacahuate, si no me equivoco. See, the recipe we're using right here, I don't know if you get to see it.
I was trying to maybe bring this down so that you can see it better. This is a recipe we're making it, and it's in Spanish. It's called Crema de cacahuate, which literal translation would be peanut cream. So let's see. And Es una mantequilla de I love peanut butter. No sé tú, pero yo. And this is a funny thing. This is a funny thing. I didn't like peanut butter before. No me gustaba la crema de cacahuate, no me gustaba. Hasta que hace un par de años trabajé en una organización en donde una de mis compañeras de trabajo, se llama Sandy, I'm going to highlight Sandy here, hacía unas galletas de crema de cacahuate que o sea, iba y las dejaba, y nuestros turnos eran de 12 de la noche a 8 de la mañana, eran unos turnos bien difíciles, y nos dejaba, hay unas galletitas que yo, o sea, bueno, me las pasaba todo el turno comiendo, y le quedaban deliciosas, y a partir de ahí, ya me hice fan de la crema de maní. So I'm gonna, this is just a personal story, because my mom is making the peanut butter on this side of the Thermomix here, and I was just sharing that I didn't like peanut butter before, like I really didn't like it, until one time, a couple of years ago, I was working for this organization, and we had pretty hard shifts. We would work from midnight to 8 a.m. And I had a coworker, Sandy, if you're seeing this, thank you. Thank you for all the time. Because she used to make the best peanut butter cookies that I have ever tried. And she would just bake them because she's a great cook, and she would put so much love into them. And yeah, so I would spend my entire shift eating Sandy's cookies. And from that day on, I became a huge fan of peanut butter. So that's the thing. And I'm here on Facebook also, if anybody can get the you, mamá, que es que la cookie se separa. Ah, sí, está bien. Está de aquel lado. No es que me da tentación. My mom placed her computer on this side, she's checking for recipes, but it's on the edge, and I'm like, oh, makes me nervous a little bit. So I'm just gonna look on this side. Ok, pues vamos a continuar con nuestra receta. Tenemos 20 segundos a velocidad 7 ahora. Okay, so my mom is on this side. Ya no está agarrando el resto el cacahuate está aventado hacia las paredes, entonces siempre podemos detener para bajar. No, bueno, ya quiero ya pellizcarla. Sí, ya se ve súper cremosita. Sí. So my mom was just sharing. Entonces aprendemos también a manejar nuestra Thermomix, ahora sí que de oído, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, pero voy a bajar esto y ahora volver a... Yeah, so one of the things my mom always says is that you get to know your Thermomix by the way it hears, the sounds it makes. So right now, we were supposed to add 20 seconds, speed 7, but she stopped it at around 15 seconds because of the way the sound it was making. You could tell that there was nothing else, nothing was coming into the blades anymore, because the peanut mixed right over the wall of the bowl. La verdad queda bueno. Yo le pondría, yo soy dulcera, nótese, ¿verdad? Entonces le pondría un poco más de miel de agave. Esto pues es la ventaja, ¿verdad? De hacerlo en casa, que podemos modificar la receta a nuestro gusto y antojo. Mm-hmm. But I want to say, it's very creamy, but it still has a little chunky peanuts, like a bit of chunks, but very, very small chunks of peanut. It's not a big chunk. It's more of a, yeah, like a texture. It has a bit of a texture. So it's smooth texture, but it's not completely blend. So you still have a bit of peanut. And what my mom was saying is that it is sweet. Don't get me wrong, it is sweet, but we
has a very, very big sweet tooth. So I was just Adiciona el like, azúcar, ¿qué sí. le vamos a hacer? we're adding a bit extra. Vamos a agregarle un poquito de extra. A mi So, gusto. so what my mom was saying is that that's what happens when you cook at home with Thermomix. You're like, well, this is my kitchen, this is my Thermomix, this is my peanut butter, and I'm gonna make it how I want it. So we're just adding a bit extra. And just for you to know, it's our organic agave syrup. That's the thing we use as a sweetener. Boy, I'm just pointing over there for our Instagram people. Excited to have 20 bucks. Y ya quedó, ¿verdad? That's pretty much it. ¿Está? And that's pretty much it. Sí. So we're gonna use this little container here. Or este, ¿no? El cuadrado. ¿Qué sacamos? No, sí, creo que este va a quedarle un poco grande. So I'm thinking, minutes, we can control people, how much control you. Les vamos a mostrar cuánto más o menos cuánto sale. Y pues normalmente, ¿cómo se come la mantequilla de maní? ¿Cómo se la? ¿Cómo come? Sándwich, mermelada de fresa encima. No. Este es un clásico sándwich de lunch para niños, sí, pero con la enorme ventaja de que no lleva conservadores, está hecho con la cantidad de azúcar que ustedes gusten y prefieran. Y bueno, son cosas que generalmente tenemos en nuestra alacena, ¿no? Por eso les llamamos básicos de la cocina. Así es. Voy a hacer un centrifugado para que lo que se quedó en el interior de la... And I know my mom was saying, how can you eat peanut butter? Now it's rated with the extra sweet. It does have extra sweet. You can tell it has a lot of extra sweet. So my mom was saying, how can you eat peanut butter if it's something that you don't usually have at home? A lot of people eat it in sandwich. I think for people who are joining from Canada and the States, like it's a very normal thing to have a peanut butter jelly sandwich. Yeah. I know maybe for a lot of you are in trying to get back into the fitness life right now in January. This is something that you can still have because peanuts are fat, that's a good kind of fat. So if you control the amount of sugar you're adding in your own peanut butter, then you can have it knowing and consciously and aware of what is it that you're having. Así es. Eso que yo estoy diciendo es, si para todos aquellos que están entrando a la vida frita ahora en enero, todo el mundo queremos ponernos a dieta en enero, ¿a poco no? Sí. ¿Verdad? sí, digo que los cacahuates tienen grasa, eso es o sea, sí es grasoso, pero al final del día, cuando tú estás preparando tu propia crema de cacahuate, tu propia crema de maní, pues tú sabes cuánto azúcar añadido le pones. Nosotros le pusimos ahorita un poco extra, pero ya cada quien y puedes comer sin culpa y con más conciencia, ¿no? Claro. Pero bien, me ven de este lado porque ahora tengo la computadora. I always share my disclaimer and have my laptop here because I'm checking on Facebook for everybody that's joining. Si se fijan, la consistencia que obtuvimos, como estaba diciendo había hace rato, no es una consistencia completamente cremosa porque todavía tiene un poco de granulado, es mínimo la verdad, es mínimo, pero pues está rico saber que estamos comiendo verdadero cacahuate, ¿no? Probablemente vamos a preparar también una Nutella. Por cierto, sí, que preparamos una Nutella muy buena, que teníamos nuestras dudas, pero al final, hace 2 semanas
pero realmente quedó espectacular, muy recomendable. Pero también queremos preparar este tipo de Nutella comercial que prácticamente no contiene avellanas. Nos la venden como crema de avellanas, pero nos toman mucho el pelo, para que también pues veamos la diferencia, ¿no? De lo que es preparar algo en casa. Sí, lo mismo decíamos. 2 weeks ago we made these chocolate hazelnut face cream. So sort of a Nutella. And the one we did 2 weeks ago was absolutely delicious. Like it was just so good. So good. We took it over with us to our New Year's dinner for people to, have a spread more on the January 1st, just to share with family, And it was absolutely delicious because we made it with dark chocolate, right? It was dark chocolate, and it did not have any sugar. It was sweetened with dates. No tenía nada de azúcar, estaba endulzado con dátiles. So it was absolutely delicious. Sí, a pesar de que teníamos nuestras reservas de la receta, pues nos aventamos a hacerla y mega recomendable, la verdad, esta receta. Mega recomendable. No, it was really good. So now we're going to move on to the third and last recipe of the day. Ya nos vamos a seguir con la tercera y última receta del día. So today you're just giving you 3 basic stuff that, you're beginning of the year, maybe you want to stock up with things that are maybe more fancy because we're making them at home. So we're giving you a treat. We're giving you these things that you can use to cook on for your cooking. Sí, la verdad. Bueno, ya saben que yo uso mucho el consomé. Ahorita les voy a dar la receta de cómo convertir esta pasta que estamos haciendo, porque el resultado que vamos a tener de nuestro consomé es una pasta parecida incluso a esta crema de cacahuate, y les voy a decir cómo hacerla. So my mom is saying for this recipe we're having a spread and a paste. That's the word I'm using. It's a chicken stock paste, but my mom is going to share with us how to make it into a powder. I'm going to make it powder for you to be able to use it as your seasoning of your everyday seasoning, because it's pretty flavorful. So yeah, it's really good. Especially in Vancouver, I find that it's hard to find in Vancouver. I do find there's some chicken paste. I use that one better than Beyond, the brand that I use. But I always find myself using a lot in order to actually subtract all the flavor. So we're gonna see how this one comes out. Ok, bueno, pues esta es la cantidad de mantequilla de cacahuate, mantequilla de maíz. No, porque tenemos 300 gramos de cacahuate. Si quieres, ahorita lo empezamos a cocinar. Okay. So, y la tercera receta, so the third recipe for today is going to be mayo. The recipe that we shared with you, if you are part of our mailing list, we sent you the link to the Hokkaido recipe. Esta es la Hokkaido recipe. It's called Mayonesa higienizada. Maybe you can, maybe you can't. So for this one, my mom is just feeling more comfortable using her very first Thermomix. So we're just gonna do a quick switch right here on the set. Cambio de última hora, perdón. Pero bueno. ¿Ya se apagó? Ya. Ok, recuerden que hay que apagar, desconectar nuestra Thermomix una vez que está apagada. Sí. So for this is just safety reminder. We only unplug the Thermomix one time. Okay. So and we're gonna be using this little one here instead. So as we said before, this was one of the oldest Thermomix models that's been around for a couple of years. Muchos años tiene esta maquinita. Look, it looks so cute next to the BM6 though. Ahorita now I turn around to my computer and I notice
It's so cute, looks so tiny. Se ve tan chiquita, ¿no? Comparada con la que ves ahí, se ve súper tierna. Sí. Bueno, tiene una capacidad, el vaso de esta es de 2 kilos, si no me equivoco. Sí, 2 litros. de 2 también. Estas tienen 200, el vaso es un poco más grande, pero bueno. Y la máquina también es Sí, bueno, pero grande, pero yo la sigo trae. amando. Yo la sigo amando. Sí. Y la sigues usando. Que es Sí, después de muchos años la seguimos utilizando. La verdad siguen siendo máquinas para toda la vida, ¿no? Y bueno, aquí vamos a iniciar con nuestra mayonesa. ¿Y por qué quería? Porque bueno, creo que voy a quedar mejor por el proceso. Okay. ¿Sacamos esta? Okay, so my mom was saying just the next recipe we're gonna do is mayo. The recipe for Sanitaious Mayo. We are gonna add chipotle to it. So that's the twist we're giving you because we love chipotle mayo and we much rather, use that as a dip and as a seasoning. But before we do that, this one, so it's ready. We placed some broccoli just on the aroma here, which is. Vean que bien se coció el brócoli, está al dente, ¿no? La verdad es que aquí en México estamos acostumbrados a tener alimentos muy recocidos. Entonces, con Thermomix tenemos cocciones muy buenas. La voy a pasar para acá. Y vamos a ver el paso siguiente. Esta sí tenemos. ¿Esta sí? Next. Y dice, el concentrado se espesará y secará. Okay, so right now it looks like a smash, more of a puree, like a hot puree. Y con mucho líquido. And it's very liquidy. Okay, lo vamos a dejar aquí un poquito para que, como dice ahí, se seque y espese. Okay? Y mientras terminamos aquí con nuestra mayonesa. Okay, I didn't know that. I'm just going to translate. So the next step, so she might be, está bien. La mayonesa y el río. Okay, it's just to say that the color is very like liquidy still, but the recipe says that it will dry and thicken. So we're just going to leave it here. Okay. Si lo probamos. Está muy salado. O sea que solamente un poquito porque sí está salado de eso que Okay, I'm just like. La cara, ¿ven? Es así de salado. Wow. Pero it's a bomb. Pero es hecho, ¿cómo se dice? A propósito, precisamente, porque en lugar de sazonar con sal y pimienta, simplemente, y fíjate que le iba a poner unas hierbitas y ya no se las eché. Bueno. It is enough, like I just grabbed like barely any with my finger. And you could totally feel, hello, my brother just arrived, hello. And yeah, so you can just see how it's just like it bombs Sí, you, like, no lo puedes comer así sí, no. solo realmente, ¿no? Pero bueno, está hecho para como sustituto de la sal y la pimienta que normalmente le pondríamos a cualquiera de nuestros guisados. Sí. Es para, okay, para sí, exactly. It's very, very strong salty flavor, but it's something that these days is something that is meant to be used for you to season your food. So maybe you'll grab a little bit instead of your usual salt and pepper. For any of your ongoing recipes, you would just use a little bit of this chicken stock and that would Así be es. okay. Es que tengo un poquito hecho en el refrigerador y ya les puedo enseñar lo que va de mi frasquito, ¿no? Pero sí, eso es lo que My usamos. mom makes this all the time and she uses it a lot for her cooking. So she has a little bit in the fridge, but it's just very handy now. Tengo la pasta en el refrigerador y ahorita vamos a dejar que seque un poquito. Y esta misma pasta, bueno, les voy a decir de una vez, esta misma pasta la podemos colocar en una charola para hornear. La pueden poner sobre un tapete de silicón, la estiran en la charola, que les quede una
capita, ¿no? Como si fuera una galleta, y la vamos a hornear a temperatura muy baja, la más baja de su horno, generalmente 150 o 180 en los hornos, dependiendo del horno, y se va a quedar ahí por lo menos 2 horas. Ustedes deben cuidar que no se les queme o que no se les pase, ¿ok? La idea es deshidratarla de alguna manera. A lo mejor hay quien tenga deshidratadora y puedan utilizarla para hacer esto. Una vez que está la... Bueno, sí, gracias. I was just like, oh my God, when you okay, so that I can translate really fast. So my mom was just sharing her tips on how to turn this chicken stock paste into chicken stock powder. And it's very simple. The only thing you need to do is you grab a baking tray and you're gonna spread maybe like a baking tray with parchment paper or with like a silicone match or something like that. And then you're gonna spread evenly the chicken stock paste in a very thin layer, almost like a cookie, like as if you wanted to make a cookie, evenly all over your baking tray. And we're gonna place it in the oven for a couple of hours, maybe 2 or 3 hours. It's gonna depend on your oven, to the lowest temperature possible. So I know maybe 250 Fahrenheit, maybe 200 Fahrenheit, and just keep an eye out so that you don't burn it. Just keep an eye on it, so that you can see it. The whole point of it is to dehydrate the paste, and once that's done, queda como una galleta en su charola, ¿no? Okay. Sí. It's gonna look like a cookie in your baking tray. Ajá, una galeta, ¿no? Ajá, o sea, va a quedar durito. Y entonces ya que está ahí, lo cortas en trozos, lo vuelves a colocar en tu Thermomix, lo llevas a velocidad 10 por unos 10 segundos, 15 segundos, y vas a tener tu polvo. Y voilà, okay? So you're gonna end up with this cookie tray sized cookie. Cookie tray size, baking tray size cookie of this paste. And you're gonna see it's gonna harden just like a cookie. And you're gonna take it, maybe break it into chunks, put it on your back into your Thermomix bowl, and take it to speed 10, all the way to 10 for up to 10-15 seconds maybe. Yeah, maybe. And it's gonna powder it. So, and then voila, you're gonna have your chicken stock powder. Ustedes revisan si con 10 o 15 segundos no es suficiente, pues le ponen otros poquitos segundos, pero vamos, o sea, pulverizamos azúcar glass en 10 segundos, o sea, yo pienso que puede ser suficiente ese tiempo. Sí. Okay, so you're gonna see if 10 or 15 seconds is not enough, just bring it back to speed 10 for as long as you find as long as you need to get the consistency that you want. Exactly. But my mom was just saying, like we usually make icing sugar from regular sugar in 10 seconds, so she finds that maybe 10 seconds should be good enough. Okay. Okay, so back to the mayo. Vamos a Back to the mayo. Ok, como ustedes pueden ver, esta máquina pues es completamente manual, no es digital, así es de que voy a seguir la receta. No les digo que paso a paso, porque pues vamos a hacer nuestras cositas, ¿verdad? Aquí vamos a hacer nuestros cambios para esta mayonesa. Esta mayonesa nosotros les recomendamos siempre hacer la mayonesa higienizada. ¿Por qué? Porque tiene un poco de calor, ¿ok? A la hora de colocar el huevo. Entonces, esto hace que podamos evitar algunas salmonelosis, ¿no? Okay. Porque la salmonela viene por el huevo crudo, ¿no? Entonces, este calor hace que estos bichos se eliminen, ¿no? Por supuesto que esta no es una mayonesa que vamos a poder conservar por muchos meses, a lo mucho unas 3 semanas ya como límite, así es de que sale mucha cantidad y por eso podemos utilizarla como tipo, o pues sí, como aderezo de una ensalada también queda muy buena, lo vamos a ver al final. Okay, so my mom was just sharing that we are choosing this recipe. It's called Sanitized Mayo, Mayonesa higienizada or Sanitized Mayo. And the reason why we're choosing this recipe is because
within its process, it uses a bit of a higher temperature, so it's not straight like that. We will use the temperature function of the Thermomix, which helps us with the egg, because mayo is made with egg, and one of the risks, raw eggs, and one of the risks of using raw materials, in this case eggs particularly, is to get sick. That's raw food, but raw. Not food, because vegetables are not gonna get you sick, but like raw eggs or raw meat have contain a lot of bacteria. So adding temperature to the process helps you reduce the risk of getting sick or having any salmonellosis or like any of those stuff that we want to avoid. Así es que esta es la mayonesa, la receta que siempre uso, y ya la puedo variar si la quiero de limón o de, como ahora, de chipotle, ya podemos variar el sabor. Okay, so this is a recipe my mom always uses, and now because she's used it before and regularly, she now adds stuff like what we're gonna do today. We're gonna make a chipotle mayo, and one of the things that she said earlier that I'm just translating is that because it's raw eggs, well, we're cooking the eggs right now, but because of the nature of it being all natural and we're not adding any preservatives or anything at all, this mayo will last maybe up to 3 weeks in the fridge. This recipe will give you a lot, so we're gonna see at the end of it how much. Podría llegar al mes, pero sí, creo que la idea es que se la terminen antes de que se les eche a perder, ¿verdad? Obviamente. The idea is to consume it before it goes bad. Okay. And we can also always change, maybe do a bit more of half of the recipe. Sí, bueno, aquí vamos a hacer la completa. Sí, ahorita la vamos a hacer. We're gonna make a full recipe right now for you. But... Ok. Cada vez que una receta les pida que coloquemos una jarra o un recipiente encima de la tapa de la Thermomix, es de esta forma. Por eso no quise pesar el aceite antes, para mostrarles también cómo es, ¿no? A veces nos piden pesar otros ingredientes que se van a utilizar después, posteriormente. Y bueno, en especial esta mayonesa, amo hacerla, que les digo, me encanta. Y es de esta manera, ok. Entonces colocamos nuestro recipiente, siempre verificamos que nuestra tara se vaya a ceros, y ahora sí vamos a pesar 400 gramos de aceite. Aquí caemos en la cuenta de que no existen mayonesas light, no se vayan con la finta. Me falta, ¿verdad? Sí, vas en 340, 350, 60, 70, 80, 90. Sí, ya me la conozco, que es la taza llena, los 300. Ok. Y nos pide reservar, ok. Pues con mucho cuidado reservamos. I'm so glad you did that, because my hands, I have the worst balls, and always, I'm very shaky, always. I wouldn't have been able to do that. I'm spilling it all over. Entonces ahora sí que nos dice que pongamos en el vaso los huevos. Aquí ya tengo los 2 huevos, les recordamos siempre romperlos afuera del vaso por si alguno se les va un cascarón o alguno no está tan bueno. Ok, son 2 huevos. That was 2 eggs in the bowl. ¿Cuánto es el vinagre? En el vinagre yo dejé por aquí, creo que eran 100 gramos. No, 10 gramos. 10 gramos. 1 is 0, I said 1 extra 0. Vuelvo a colocar aquí mi báscula. Me dice, ¿sabe? 10 gramos. 10 gramos. 5. Listo. Ok. ¿Qué más? Coloque una pizca de sal, pero como nosotros la vamos a hacer de chipotle, aquí es en donde también le vamos a colocar los chipotles, y yo también le añado una cucharadita de mostaza. Eso lo pueden poner por ahí, pruébenla si les gusta la receta de esta manera. Okay, so this is here is where the recipe will be modified
from what you see on your Thermomix, or you might be able to see on your cook I do, is on this step, after we added the eggs, the vinegar, and a pinch of salt, my mom likes to add a little spoon of mustard, just because we like it. And this is a step where we're gonna add the chipotle. In our case, we're gonna add the equivalent of like half of a small can. But that's up to you. Again, if you like it very spicy, feel free to add the entire can. Claro. That's up to you. Sí, a mi hijo le gusta con toda la lata. Le gusta que pique. ¿Qué día? Aquí tenemos otra espátula, la de la TNC. Listo. ¿Ok? Ahora vamos a dejar esto para probar. Ok. Ok. So, por eso mezcle 1 minuto 30 segundos, temperatura 80 grados centígrados, velocidad 5. Tenemos 80 grados. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 1:30. 3 minutos. 1 minuto. 1 minuto. Entonces. So the next step, now that we added all the ingredients, we're gonna program your Thermomix for 1 minute and 30 seconds for temperature 80 Celsius, 80 degrees Celsius, which is around 175 Fahrenheit, and speed 5. Se fijan, nos está pidiendo una temperatura de 80 grados por 1 minuto para hacer esto que les mencionaba de los huevos, ¿no? Oye, ¿y si era tiempo de posiblemente no, pero si llega a los 60 grados. Sí, ahí está. Se les antoja la mayonesa de chipotle. Ahora es la que nosotros usamos. Puede ser de limón o algún otro tipo. Por ahí hay una mayonesa de ajo negro que quiero hacer. Un día de estos. Así es, ¿no? De ajo negro. ¿No te has pensado? No. Es una receta que dio un chef en el curso que Hey, so my mom was saying that there is another recipe that she knows of. She heard about it from a chef. She had access to a class with. I mean, she attended a class with this chef that gave them this black garlic mayo recipe. But apparently it was delicious. So maybe we'll give that a try another time. alguien de México donde tengo la receta, porque no sé si está líquido. Creo que no, pero bueno. Ok, ya tenemos. Ahora vamos a abrir el vaso para que veamos cómo You can está. see, I don't know if you can see it on the screen. Maybe not, like I'm moving it here. Pero sí sale humito. Pero sale humo, it's steaming. Y ya está revuelto todo. El huevo no se cuece, no piensen que les va a salir aquí un huevito revuelto con chipotle, ¿verdad? No se cuece. Yeah, that's a very good point. Don't think that the egg is gonna cook. So you're not gonna end up with a chipotle scrambled egg in your family. It's just, yeah, egg beaten. No, pues ya está. Vamos a mostrarlo. No sé si se alcanza a ver. Sí, sí se ve. Ok. Allá en Instagram pues están un poco lejos, amigos, pero vamos a ver para la próxima. We'll bring you closer next time. Pero ya está. Y entonces ahora, esta es la magia. No saben los chefs en los restaurantes cómo se impresionan de tener esta mayonesa hecha tan fácil, de una manera tan fácil, tan rápida y tan sencillo. Porque la mayonesa a mano hay que batir. Yeah, Sí, entonces, I know, my mom is saying that mayo, if you wanted to make it by hand or without a thermomix, you would have to like beat and shake and beat with your hand like over and over and over and stay there. And I'm like, I have no clue. Like I would have never, ever in my life made mayo. I don't think I would have ever made mayo if I didn't have the thermomix. sí. Like why? And why would I? I would have probably just buy it.
Ok. Ahora So, vamos a programar 3 minutos. Me estoy llenando. Es que se escurrió un poquito la cinta. 3 minutos y a velocidad, ¿a qué velocidad? Es 5. Velocidad 5. We're going to program 3 minutes each time. Y mientras está ahí, vamos a vaciar en la tapa el aceite. And we're going to pour the oil on the lid with this little cover on. So what it's doing is that instead of it's creating some sort of drip. Así es, se dice que está en hilo, o sea, está fluyendo en hilo hacia la parte de abajo para lograr la emulsión. Lo hacemos despacito para que lo vaya haciendo. La tapa de nuestra Thermomix no está así, no me hace meter la mano. La tapa de la Thermomix, el cubilete, no sella, entonces permite que el aceite vaya cayendo hacia el vaso en forma de hilo. Okay, so that's right. So what's happening right now is that we're placing the oil on the lid with this measuring cup on it. The measuring cup does not seal the lid, so it allows the oil to drip inside of the bowl in some sort of when it's called hilo, in forma de hilo, so it looks like a string. Like a string. And it's emulsifying. And we're ready. And you can see it's already, like it already made. I usually just bring it. Puedan ver cómo están las cosas. And then we can bring the inside when people over. Okay. Solo está dando la tapita. Hola. Y terminó. Ok. Les voy a mostrar el resultado porque tenemos que rapidísimo. Voy a bajar todo hacia el vaso. Para que te lleve. Queda espectacular. Vean la consistencia que ya tuve ahorita. Ok. ¿Y qué nos pide? Nos pide el último paso de nuestra mayonesa. Nos pide que mezclemos 10 segundos por último. Sí, so the next step is just mix for 10 seconds, speed 3. Ay, se me apagó esta. Let's turn it back on. A velocidad 3. Ya. A ver, vamos a probar este, ¿la probaste? You try it, you? ¿Tarara? Salen aproximadamente unos 600 gramos de mayonesa. Órale. Con esta receta, si es de que. Okay. So it's around 600 grams of mayo.
And I mean, if you don't want to use the whole thing, you can always share it with your friends. No, that's the beauty about cooking. That's my favorite part about cooking. Vean esto. Ahorita está un poquito caliente, pero cuando enfríe va a estar un poco más espesita. Pero la verdad es que la consistencia es magnífica. Vean esto. Se me hizo agua en la boca hoy. Porque esto hasta con unos, de verdad que se puede servir con unos nachos, en ensalada. Bueno, Ay, aquí ¿sabes para para qué? con unos huevitos. Sí, there are other ways of using it. Mom was saying you can use it as a dip. You can use it as a dressing, like a salad dressing. You can use it as a with the scrambled eggs, maybe. For your hot dogs, your hamburger. Yes. If you're more on the fit side as well, you can, if you're making cucumbers, for example, con pepinitos. There's so many different ways of using it. It's just chipotle mayo. Let me see, I want to try it. We made a couple of times, like some time ago. You can have it with I think it was September, October, I don't remember. We made a poke bowl. Ah, sí. Hicimos un poke bowl con una mayonesa de aguacate también. Ok, así es de que hay una variedad enorme de mayonesas en cookie. Voy a... You can use it as a spread on a sandwich or a croissant. Okay. Me estoy tratando de abrir del otro lado. Okay. Como estoy volteando. Yes, this was very good. Sí, esta mayonesa queda espectacular. This is very, very good. And then again, you can see how much you put in it. Podríamos ponerle otras cosas como... Ay, perdón. ¡Salud! Ay, perdón. Bless you. Gracias. Pues también, si ustedes sirven esto con palitos de zanahoria, jícama, apio, también lo pueden usar como un dip. La verdad, queda deliciosa. Es una pena que no nos puedan acompañar aquí para que probaran todas nuestras cosas, pero pues van a tener que confiar en nosotros. Sí. En fin, vamos a sacar por último ¿ya vieron la cantidad que sale? Sí, es fácil medio kilo, ¿eh? Aquí, sí. Ok. Y lo último que nos queda, sí, aquí. Aunque se apagó la termómetro, o sea, even though it turned off, it remembers where you left off in the recipe. Sí, exacto. It remembers. So I turned it on and my mom just selected the recipe we were at. Hace algo que no debería haber hecho. Sí. Pues la queremos ver para ver, está súper. Okay, so we're moving things around. And then retira el cestillo, cubre la tapa. Oh, y vamos a, ahí vamos. Sí. Sí. Y luego, now that I'm looking at it, it did dry. I'm touching and the consistency is way harder than it was before. Before it was a bit more of a, more blend, I guess. ¿Aquí te quedaste? Sí, ese es el paso. Ah, ok, todavía falta licuarla una vez más. Eso sí. Ajá, okay. Okay. So we're gonna do the rest. I'm gonna turn Okay. here on the side now. Va a estar 1 minuto para que quede real smooth, ¿no? Para que quede bien. A velocidad 7.
Okay, so my mom is just thinking about what to do. So we're gonna go ahead and put it in the tray. We're not gonna make it wait. No vamos a hacer esperar a todo el proceso, but we are gonna place it in the tray and we are gonna bake it. So maybe we'll record it so that we can see it later on. Listo. Siguiente. Transfiera un termómetro. Uy. Ay, miren. Se fue toda la tapa. Ok. Maybe I'll do it again then, ¿no? Más, se me fue toda la tapa, ¿ves? Oh. ¿Lo hago otra vez? No, nada más hay que quitarlo. Okay, so this is what it turns out. What I was gonna say earlier is a funny thing about cooking is that it doesn't always look good. You know, food when you're making it, sometimes it's just funny looking. But it's always good. Okay. Okay, perfect. Pues así, mira. Vamos a hacer esta pasta para que vean más o menos cómo les mandamos fotos del resultado, de cómo queda la galleta y después cómo lo pulverizamos y eso. Podemos hacerlo paso a paso para que lo puedan ver en nuestras redes sociales. Y bueno, también, sí. Bueno, had that out. We're gonna, as my mom said, we're gonna go ahead with the baking of the chicken stuff paste to make it, turn it into a powder. Just like my mom said earlier, she still has some of her chicken stuff paste that she has done before in the fridge. And we're gonna use the opportunity to maybe take a video, a couple of pictures for you to see what it comes out. Just basically how to do it. ¿No? Para que vean cómo se hace. Pero mi duda era, lo que te interrumpí, es porque yo quería saber si, por ejemplo, si alguien está cocinando con nosotros ahorita o lo decide hacer después en su casa, puedes guardarla y pulverizarla después. Entonces, cuando ahorita vamos a ir al súper o tienes que ir a hacer otras cosas al banco, lo que sea. Sí, bueno, de todos modos pueden dejarla haciéndose porque pues se tarda por lo menos 2 horas, ¿no? Es una temperatura muy baja. Yo creo que sí se puede hacer posteriormente. Okay, so my question was like, if right now we're making it right away, but I was wondering what would happen if we had to go somewhere, we couldn't make it right away, you know, to spend like 2 hours watching it in the oven or whatever. So apparently, yes. Okay, so we're just gonna spread it very thinly. I'm looking at my mama doing it. So a very thin spread. Que me da tentación tu cosita. Vamos a hacer quede una capa delgada. Ella está ahí. Sí, adelante. I like doing this. I don't know why. I find it very therapeutic. It's like these gardens that you find with sand. Ahí voy a sumar. Sí, no. Digo que esto no sé por qué me gusta hacer estas cosas. Lo encuentro como terapéutico. Es como esas, no sé si ustedes han visto esas como cajitas de arena que luego venden, que pues. Pero bueno. Puedes hacer figuritas. Y es para que quede bien parejito. Para las personas que tienen
que tienen Thermomix y quisieran compartir con, sí, cierto. con algunos de sus amigos, familiares, conocidos, el tener Thermomix. Para los que tienen Thermomix, ahorita tenemos el programa de recomienda y gana, con el cual tienen 3 regalos a elegir si su recomendado compra. Así es de que sí, acérquense a su presentador. Sí, we don't pitch in these shows. It's a cooking group that's free and open for everybody and anybody. But we were talking about this last night or during the week, and there were some good things for people who either own a Thermomix or wants to have one. There's sometimes deals, and right now in Mexico and in Vancouver, in Canada, we have a couple of reward programs for people that want to share the experience with their friends. So we thought it would be a good idea to share it with you right now. And just let you know, in México, ¿te quieres echar a México? Sí. Para que digas, es un programa que se llama Recomienda y Gana. ¿Y cómo funciona? Sí, en el Recomienda y Gana, acérquense, bueno, lo que más les recomendamos nosotros a ustedes es que se acerquen a sus presentadores. Quisimos compartirlo el día de hoy porque es una oportunidad que tienen ustedes de tener regalos, o sea, la verdad. ¿Tienes la imagen de la Sí, está en mi teléfono. Está ya con Instagram. Okay. Entonces, sí, es por eso que nosotros queremos, pues, que ustedes también puedan tener la oportunidad de recibir algunas cosas. Ahorita está la posibilidad de ganarse el nuevo cubrecuchillas, que también es un pelador, entonces es magnífico, es metálico, la verdad está súper bueno, todavía no lo tenemos nosotros. No, porque no está a la venta en público. Porque no está, exactamente, buen punto, no está a la venta al público todavía, por eso es que es una buena oportunidad para que ustedes lo tengan. Si ustedes quieren recomendar a alguien, de verdad acérquense a sus presentadores y ellos les van a pasar toda la información. Sí. Este es el cubrecuchillas normal. So this is a cover blade and it goes on the cover, like on the blades. O sea, lo metes a la Thermomix y cubre las cuchillas. And it helps you when you want to cook stuff. Para las personas que cocinan en sous vide, que es una de las opciones para la Thermomix, este es el aditamento, el accesorio que usamos para eso. Lo que mi mamá está diciendo es, el nuevo es metálico y tiene diferente textura aquí y funge como un pelapapas también. Y la verdad, ya vi como pelapapas, pela almendras, y quedan las zanahorias. O sea, es un nuevo pelado y no está a la venta en público. Entonces pensamos que era buena idea mencionarlo en caso de que a alguien le interese. Acérquese a sus presentadoras. Tengan la oportunidad ustedes, los que nos visitan aquí, que tengan la oportunidad de ganárselo porque no está a la venta en público. And in English, because I think there is the same program right now going on in Canada, this is just, we never pitch here. It's a pitch-free zone because it's just a space for you to be able to cook with us and feel free to join and have fun, because we do have fun a lot. So, but this is something that we thought would be helpful for you if you have a Thermomix, or if you want a Thermomix, or if you want to share the Thermomix experience with your friends. There is a host reward program right now going on, and they will give you a pillar. So if you have a Thermomix, there is a couple of bonuses. I think I have the info right here somewhere. Let me just see if I didn't close it. Host rewards. So. Sí, queremos, digo, si llegamos a saber de cosas así como esto, con los cuales ustedes que nos ven puedan verse beneficiados, pues la verdad nos vamos a permitir informárselos, ¿no? Sí. Y que puedan ustedes también aprovechar estas cosas. Sí, voy a compartir mi pantalla rapidísimo. De verdad. You're going to be able to see. This is the reward program that's going on right now. You can see all my work tabs, disregard that. Esta es la
está yendo ahorita. If you host a cooking experience, so that means if you have some friends over to show the Thermomix, please approach your Thermomix consultant for that. You're gonna see that you can get a discount on a second bowl for the TM6, or you can get any of these ones free. It's a Thermomix round serving bowl, cover like this one, like a basic cover, blade cover with a sous vide kit, or a blade cover and peeler. It's la nueva y es for free. And the only thing you need to do is host a cooking experience with your friends. Eso en Canadá. En Canadá. En Canadá lo único que necesitas hacer es organizar una demo. Organizar una demo, invitar a tus amigos, nosotros, o la presentadora de tu área, o la persona. O tu presentadora. Va y hace la demo. Vaya y la demo, exacto. Si hay compra, no, es que ya no la pusimos. Ok, este es lo que yo tenía hecho ya preparado de este consomé, ¿no? Lo que me queda, así es de que sí lo uso bastante. Yo tengo esta pasta, ahorita ya la puse en el horno, es 1:30 prácticamente, vamos a calcular 1:30, está a la temperatura más baja de mi horno, porque la idea no es que se cueza, sino solamente deshidratar. Nos pasamos de una cosa a otra. Sí. Okay, creo que, that's it, so. Sí. That's it, so. Eso es todo por hoy. I hope you enjoyed the recipes, Olga, y todos los que nos acompañaron por Zoom, Facebook e Instagram. Gracias por acompañarnos. Y amo estos recipientes también. Y también me los regalé con Thermomix. ¿Ah, sí? Bueno, después compré uno, ¿no? Pero estos que fueron los primeros, sí. Quiero una cucharita para seguir teniendo. La verdad, No, yo amo la mayonesa y es una cucharita limpia. La mantequilla de maní. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Los esperamos el próximo martes a esta misma hora por estos mismos canales. No se les olvide escribirnos ahí en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales para que pues nos den un feedback, nos platiquen también su experiencia, qué han cocinado, suban sus fotos, si tienen recomendaciones o sugerencias que quisieran que preparemos aquí, pues adelante, ¿no? Aquí, aunque estas son recetas que ya habíamos preparado, consideramos que era bueno tener los básicos de la cocina a principio de año. Así es de que, bueno, ok, si quieren tener alguna otra, adelante. Sí, feel free to leave us a comment. Or send us an email, leave us a comment in the chat box here before, que ya vimos. Gracias a ti, Olga, muy besotes, y nos vemos hasta la próxima. See you next week. A lo mejor Abby va a estar transmitiendo desde otro lado, así es de que streaming live. Ajá. Okay. Así es de que permanezcan conectados. Stay tuned and see you later, alligator. Los esperamos. You mix. Okay. Yummy. Yummy. Bye, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Bye.